bueno, esperamos ahí su asistencia y su atención. Esperemos ahí su retroalimentación para ver qué temas son los que consideran deberíamos estar atendiendo para prepararlos en futuras sesiones. Y sin más, bueno, pues les doy la bienvenida y buena tarde. Esperemos un par de minutos más. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Ya son 6:05. Esperemos que se sumen más profesores. Y bueno, por respeto al tiempo de los puntuales, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a tener una sesión por demás interesante con el equipo de
de estilo que tenemos en la dirección de innovación. El equipo de estilo se encarga de toda la parte de redacción, corrección de estilo y mejores prácticas, ¿no? Para el desarrollo de escritos y materiales educativos en general, manteniendo y respetando siempre las normas literarias y editoriales que deben seguir. El día de hoy nos va a dar nuestra sesión la maestra Dulce María Suárez, que colabora en el equipo del maestro Eduardo Durán. Nos va a dar la sesión del día de hoy. Esperemos sea de su interés. Esto para que también lo tengan ustedes y lo bajen con sus estudiantes. Me parece que son herramientas interesantes e importantes en el desarrollo de cualquier estudiante, ¿no? Entonces, pues sin más, como siempre ya saben, la sesión durará aproximadamente 45 minutos, cámaras y micrófonos cerrados, y al finalizar la sesión abrimos micrófonos para preguntas y respuestas. Mientras tanto, en el chat estará Eduardo y Edgar resolviendo cualquier duda que puedan tener. Adelante, Dulce, muchas gracias por tu tiempo y tu exposición. Éxitos y buena tarde a todos. Hola, muy buena tarde a todos. ¿Cómo están? Comienzo a compartir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me avisan cuando vean la pantalla, por favor? Listo, Dulce, ahí se ve tu pantalla. Listo. Compartí el Acrobat. Déjame, esta la descomparto porque era el PowerPoint. PPT. El PPT, ajá, permíteme. Ay, Sí, Dios. esperamos. A ver. Aquí está. ¿Me avisan cuando lo vean, por favor? Ahí está, Dulce. Ahí está. Lo vemos y te escuchamos. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Dulce María Suárez López. Soy colaboradora del equipo de Eduardo Durán en corrección de estilo. Soy licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por parte de la UNAM. Me he desempeñado como articulista y como redactora publicitaria en diferentes agencias de publicidad, auditora de calidad de contenidos educativos en línea para diferentes editoriales, editora y reportera, y ya tengo poco más de 15 años como correctora de estilo especializada en el ámbito educativo, sobre todo de preparatoria y universidad. Algunas de mis colaboraciones fueron en lugares como Axis Diseño y Producción, un despacho de diseño en donde me fui por la pauta publicitaria, como editora en la revista Ave Industrias, Alimentos y Bebidas, netamente un trabajo de colaboración de periodismo. En Pearson Educación, he trabajado para la UVM, para la Universidad Hebraica, el INITE, que era el Centro de Investigaciones de UNITEC, y entre otras instituciones. Sin más preámbulo y después de darles brevemente mi trayectoria profesional, quiero comenzar a platicar con ustedes acerca de las pautas para una redacción efectiva. Si se traba un poquito mi máquina es que se puso medio inquieta la computadora y se le ocurrió actualizar ahorita, entonces me avisan si no se ha cambiado la pantalla, ¿correcto? Que creo que ya empezamos con ese asunto. Ahí está. Listo. Voy a expresarles brevemente qué es lo que vamos a revisar en esta sesión. Vamos a tener una breve introducción de qué es redactar y para qué utilizamos el término de redactar usualmente cuando redactamos, qué entendemos por redactar, darle un orden a esto que empieza por la oración y el párrafo, cómo empiezo a planear qué es lo que queremos decir, los conectores, cómo hago que todo sea con coherencia y con significado. Una técnica que se usa para jerarquizar información en el ámbito periodístico que la conocemos nosotros como la pirámide invertida y es una muy buena estrategia para enterar de una entrada qué es lo que se va a referir un texto e irlo desglosando poco a poco de mayor importancia a menor importancia. Algunas recomendaciones finales y evidentemente la bibliografía y las referencias web que utilicé para realizar esta presentación. Lo primero que quiero preguntarles, si alguien quiere participar en esta parte, es ¿en qué momento de su vida ustedes han necesitado redactar?
¿Qué es lo que más se les ha dificultado redactar cuando se sientan a escribir algo y cómo lo han resuelto? Haciendo un poquito de memoria y de reflexión, creo que todos hemos necesitado hacer una redacción en todo momento de nuestra vida, creo que desde que empezamos a escribir o que aprendimos a escribir. ¿Por qué? Porque la redacción se da desde el momento en el que queremos expresar un mensaje a alguien más. Desde ese recadito que le dejábamos a mamá de fui a las tortillas, o que nos dejaba la mamá, fui a casa de la vecina por leche para avisarnos dónde estaba, hasta cuando nos sentamos cada uno en nuestro ámbito a escribir nuestra tesis y nuestra investigación, todo lo que habíamos logrado. Y todos estos han implicado diferentes grados de complejidad dependiendo del momento en el que nos encontrábamos. Evidentemente no es igual de difícil redactar un recado para nuestra mamá que un memorándum para nuestro jefe o que una tesis para nuestra titulación de maestría o de licenciatura. ¿Cómo lo hemos resuelto? Creo que siempre ha sido sentarnos a pensar antes de llevarnos a la acción, porque justamente el redactar es un acto reflexivo en donde le damos orden a lo que traemos en la cabeza para dejarlo expresado a través de un mensaje por medio de un código que son las letras y las palabras. Empezamos primero con las definiciones para abordar todo justamente con orden. Al redactar, nosotros buscamos expresar un mensaje mediante el lenguaje escrito. De acuerdo con el diccionario de la RAE, redactar es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Ya le dimos orden en la cabeza. Con la redacción, el autor da forma escrita a un tema, descubre, manifiesta o hace saber alguna cosa. En todas y cada una de estas acepciones hay una intención de comunicar algo, una intención de expresar un mensaje y que la otra persona, quien lo reciba, lo entienda y lo decodifique y le dé un sentido y un significado. Esa es la razón por la que redactamos algún mensaje y por la que redactamos cualquier texto que vayamos a producir, básicamente. ¿Cuáles son los principios que debe cumplir un texto para que podamos redactarlo con eficacia y eficiencia? Es decir, que el otro lo entienda y que nos hagamos entender. El texto debe cumplir con los siguientes cuatro atributos. Primero, que sea breve y conciso, no irnos con paja, que sea sencillo, tener claro qué queremos decir, entonces con la menor cantidad de palabras o las palabras que se requieran, expresarlo con sencillez, con claridad y con orden. Si bien a veces pensamos muy rápido, justamente el acto de escribir nos da el momento y los minutos para poder expresar con claridad qué es lo que queremos decir, para que el otro lo entienda sin fallas y precisión. Ser exactos con las palabras que utilizamos. Hay ocasiones en las que quizá por contexto utilizamos algunas palabras o algunos sinónimos que nuestro interlocutor quizá no conozca o no conozca el significado con precisión. Entonces, adecuarnos a ese nivel lingüístico de quien sabemos va a recibir ese mensaje para que lo entienda y para que pueda comprenderlo como nosotros quisimos expresarlo desde un principio. ¿Hasta aquí alguna duda? No, okay. Ninguna. Ninguna. No, gracias. Ok, entonces continuamos. En un principio de orden tenemos que recordar quizá nuestras primeras clases de español cuando íbamos a primario, que estábamos en secundaria, cuando estábamos viendo la apropiación lingüística del lenguaje, en donde nos dieron aquellas maestras qué era una oración y qué era un párrafo. ¿Por qué? Porque al momento de escribir, al momento de redactar, estos dos componentes de la lengua, de la reproducción lingüística escrita, son esenciales. Acordarnos que para la oración, lo más básico es acordarnos que tiene que está compuesto de dos estructuras, el sujeto y el predicado. De acuerdo con la definición que tenemos aquí, Martín Vivaldi nos indica que
La oración gramatical es el enunciado que expresa un mensaje completo que consta de dos elementos formados por una o más palabras, el sujeto y el predicado. Lo ideal es que nuestras redacciones respeten ante todo esa forma. ¿Quién está diciendo las cosas y qué es lo que está haciendo? Siempre el sujeto y la acción que va a afectar al sujeto o que el sujeto está reproduciendo. Como les decía, el sujeto es quien ejecuta, recibe o experimenta la acción que demanda el verbo, y el predicado, que es el núcleo verbal, es la acción que se ejecuta, que experimenta o que padece el sujeto. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se utiliza básicamente la estructura de sujeto y predicado. El pastel estaba buenísimo, expresiva. Mi madre ha hecho el pastel, lo estoy diciendo afirmativamente. La gata de María ha tenido crías, estoy afirmándolo, y que pasó en algún momento en el pasado. Nosotros iremos a la excursión a la montaña, lo estamos diciendo apreciando el futuro y declarando qué es lo que vamos a hacer más adelante. Todas estas expresiones me indican un mensaje y que está siendo receptivo para quien me está escuchando, ¿ok? Ahora bien, cuando juntamos, dependiendo de lo que vayamos a redactar, y sea necesario juntar cierta cantidad de oraciones en un mismo conjunto de mancha tipográfica, como le llamamos quienes nos dedicamos a la edición, estamos hablando de que estamos componiendo párrafos, que, como les comento, es un conjunto de oraciones unidas con la finalidad de transmitir una idea o concepto con sentido completo. Muchas veces una sola oración solamente nos va a ser indicativo de lo que estamos haciendo en el momento, pero para desarrollar una idea vamos a tener que echar mano no solamente de una, sino de varias oraciones que nos va a permitir expresar, analizar o hacer uso de todo lo que necesitemos para expresar el mensaje que tengamos en mente a lo largo de la proyección de nuestro texto. Y aquí viene la parte importante de esto. Bueno, ok, ya sé que quiero decir algo, ya sé que tengo que utilizar el sujeto y el predicado, ya sé que eso me va a formar una serie de verbos, una serie de párrafos que me van a expresar ideas. Pero ¿qué creen? Al momento de sentarme y que ya aparentemente tengo en mente bien claro qué es lo que voy a decir, mente en blanco. Y estoy frente a un papel como este y no tengo la más pálida idea de qué quiero decir. O sí, pero no sé cómo hacerlo, y en ese momento se me borró la mente, se me borró totalmente qué es lo que quisiera hacer. Este síndrome de la hoja en blanco no es otra cosa que tener tantas cosas en la cabeza al mismo tiempo que no alcanzamos a darle un orden o no alcanzamos a dimensionar por dónde empezamos y cómo empezamos a bajar de nuestra cabeza hacia el texto, hacia la hoja en blanco, sea escrito o bien directamente en la computadora, qué es lo que queremos decir. Y no es que las musas no hayan bajado en ese momento, no es que estemos netamente bloqueados, no es que le tengamos miedo a la expresión o a expresarnos lo que queramos decir, simplemente nos está haciendo poner orden en nuestra mente. Para poner orden en nuestra mente, en el ámbito académico siempre nos han utilizado recursos muy importantes, como son los mapas conceptuales o los mapas mentales. En esta ocasión, yo utilizo, cuando necesito abordar un tema que es complejo y que yo misma tengo como mis dudas de cómo y por dónde inicio, ¿cómo lo hago? Empiezo a utilizar un recurso académico como es un mapa conceptual para empezar a darle orden y saber por dónde comienzo a abordarlo. En este caso puse un ejemplo muy básico. Voy a hablar de los cítricos, que es mi tema inicial. ¿Qué quiero decir de ellos? Bueno, pues voy a ver un poco de los aportes nutrimentales. Quiero decir qué frutos no son cítricos, pero son altos, por ejemplo, en vitamina C. Y cuál es la importancia de la vitamina C para el sistema inmunológico. Ahorita que tuvimos tan de moda el tema de coronavirus y todo eso, la importancia de la vitamina C y en su momento de la vitamina D para ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, entonces voy a hablar de los cítricos, pero no todo de los cítricos. Quiero en particular en mi escrito hablar de esto y esto, de 3 partes.
Y esas tres partes a su vez van a tener diferentes acepciones. Ok, de los aportes nutrimentales quiero decir que los cítricos tienen vitamina C, antioxidantes y aportan minerales. Quiero decir que no todos los frutos cítricos altos en vitamina C son por ende limones o naranjas o toronjas. La guayaba, el jitomate y algunos frutos rojos que no netamente son cítricos también tienen alto contenido en vitamina C, y eso quiero dejárselo como muy claro a mi audiencia, porque a lo mejor estoy escribiendo un texto para una revista de divulgación y quiero dejárselo muy claro a las personas que lo van a leer. Y por último, quiero indicar cuál es la importancia de la vitamina C, pero quiero decir obviamente qué es, cómo incide y qué es el sistema inmune y cómo lo beneficia el consumo de esta vitamina C. Ok, con esto le acabo de dar orden y adivinen qué, después de darle orden utilizando un recurso tan padre como es el mapa conceptual, entonces sí, se acabó el síndrome de la hoja en blanco. ¿Por qué? Porque ya le di orden, ya ordené la mente y ahorita sí ya le voy a dar orden a las palabras. Lo ideal y una cosa que hago yo es que no me voy directo a la computadora. Usualmente lo que hago yo es bajarlo en texto, en palabras, todavía a mano, sí, aunque duele la mano por la falta de costumbre de escribir a mano, pero este es un ejercicio indispensable si queremos aprender a poner orden en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque el hecho de escribir nos ayuda no solamente visualmente a ver y a reconocer las palabras y a darles forma con la mano propiamente dicho, sino que nos ayuda todavía a darle más forma y a darle más, digamos que ponerle más carnita a quizá cosas que se nos olvidaron en el mapa, incluirlas en ese momento, y es como le dimos orden al texto, bajándolo a través de un borrador que estoy escribiendo a mano. Me estoy relacionando tanto con el texto que las ideas que vaya vertiendo en él van a ser mucho más claras. ¿Por qué? Porque estoy poniendo más que solamente las ideas, estoy poniendo incluso las emociones y por mucho así decirlo, incluso también mucho de corazón de qué es lo que quiero expresar, el espíritu mismo del texto. La cosa es que aquí como ya le pusimos orden, viene nuevamente el síndrome de la hoja en blanco, pero ahora diferentes. ¿Qué palabras utilizo para expresar todo lo que ahorita ya acabo de ver y que acabo de poner en claro en mi mapa conceptual y que ya estoy empezando a expresar en mi borrador, pero que se me vuelven a venir otra vez en cascada todo lo que quiero decir, aunque ya tengo un esquema básico de cómo va a ir ordenado mi texto? ¿Cuál es mi recomendación aquí? Comenzar por expresar las ideas que queremos transmitir sobre el tema a partir del mapa mental que creamos. Y una vez que las hayamos bajado desde la mente al papel o a la hoja de Word, revisar que lo que hayamos escrito cumpla con la estructura básica de la oración para de ahí construir el párrafo. ¿Qué estamos haciendo? Cerciorarnos, creo que 3 veces, cuando lo escribimos, cuando lo releemos y cuando lo estamos corrigiendo, que se entienda. ¿Por qué? Porque cumplimos con el tema de la oración y del párrafo, porque estamos viendo que las ideas están expresadas directamente y de forma concreta, estamos cumpliendo con los 4 principios básicos del texto, de un texto bien redactado, y estamos construyendo párrafos que se entienden y que están expresando una idea por párrafo, que eso es lo ideal. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, gracias. Correcto, correcto, continuamos. Ok, ¿quién será mi lector? Si bien ahorita en este ejemplo que puse del texto de la vitamina C y de los cítricos, les comentaba, quizá pudo haber sido un texto enfocado en divulgación de la ciencia. Y entonces mi texto quizás sean personas que tienen nociones acerca de temas científicos, pero no se van al tema de moléculas, de cómo están compuestas, por ejemplo, la vitamina C y cómo incide netamente en las moléculas del cuerpo. No se va hasta ese punto, sino simplemente a un nivel informativo de cómo funciona, público en general. Pero siempre tenemos que tener en mente, para facilitar y quitar el síndrome de la hoja en blanco, es ¿quién me va a leer? No es lo mismo, como decía al principio, escribirle el mensajito a mamá o escribirle el mensaje a los alumnos de nos vemos a tal hora en tal lugar porque allá va a ser la exposición,
que sentarnos a escribir directamente la hipótesis de nuestra tesis o el marco teórico de la tesis. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes personas. Mientras una cosa es netamente informativo, un marco teórico de la tesis lo va a leer mi asesor, lo va a leer el sínodo y lo va a leer el director de sínodo y quizá el director de la carrera. Entonces son diferentes públicos a los que se va enfocando. Y nosotros como redactores tenemos que tener la habilidad de empatizar con quién me va a leer, ponernos en sus zapatos previamente para poder empatizar con ellos y decir, ah, bueno, a lo mejor esta palabra no la entienden y la puedo cambiar con esta para que sea mucho más claro para ellos. Volviendo a lo mismo, no es lo mismo escribir para chicos de prepa, en el caso de nosotros de Alien, que escribir para alguien que está cursando ya su licenciatura hacia los últimos cuatrimestres o alguien que está haciendo ya su maestría o su doctorado en la institución. Es totalmente diferente la forma de redactar para unos y para otros. Incluso los recursos que buscamos son diferentes para un público que para otro, justamente porque el nivel de lenguaje que se utiliza es distinto. Entonces, es necesario siempre estar al tanto y estar atentos de cómo utilizamos el lenguaje y cómo hacemos esa mediación y cómo hacemos ese ajuste, dependiendo de quiénes nos van a leer y quién va a leer finalmente, quién va a ser el lector final de nuestro texto. Dentro de este tema de la coherencia del mensaje, hay digamos que lo que yo le llamo el pegamento de las ideas. Si bien cada párrafo va a englobar, o lo ideal es que englobe solamente una idea, estas ideas no están separadas, todas están ubicadas, tienen una interrelación. De una cosa lleva a otra, pero ¿cómo hago que se unan sin que parezca esto que tenemos en pantalla, que son balazos separados? Esto ayuda para la lectura, pero en un texto en el que quiero que se vayan de corridito, por así decirlo, que se enganchen y que no despeguen los ojos del texto porque las ideas van hiladas, necesitamos conectores para que la gente sepa justamente, como si fuera un mapa, por qué parte del mapa textual vamos. En este sentido, nos referimos a las palabras utilizadas para unir ideas que mantienen una relación entre ambas. Los utilizamos de manera oral y escrita para conseguir una correcta coherencia, conectando así las partes de un texto, las frases, las palabras, párrafos cortos o párrafos largos. Y los conectores que ahorita les voy a enseñar, cuáles son los que utilizamos básicamente, son palabras cortas que su función es enlazar oraciones. ¿Para qué? Para darle claridad y coherencia al texto. Aquí les pongo algunos de los más usados. Cuando estamos redactando, por ejemplo, para hacer el tema de orden de discurso, vamos a iniciar el texto, quizá para una introducción. Empezamos con, querido lector, antes que nada, te agradezco que hayas tomado un minuto de tu tiempo para leer este texto que estoy redactando para ti. Me estoy presentando y estoy haciendo un vínculo, una conexión con mi lector. No le está hablando un texto plano que no le va a decir nada. Atrás de ese texto hubo una persona que está vertiendo su conocimiento, sus emociones y incluso su corazón de decirle qué es lo que le voy a decir, y me emociona tanto que quiero presentarme. Entonces, primero, antes que nada, y empiezo. El segundo objetivo de este texto es que hagas tal, y así me arranco. Entonces, empiezo a introducir ideas, empiezo a añadirlas, empiezo a lo mejor a decir, además de lo anterior, de lo que vimos anteriormente, tenemos en cuenta que hay otras hipótesis al respecto del texto que estamos dando. Entonces, todos estos conectores no solamente ayudan a que el lector ordene su texto, ordene las ideas que le estamos dando. Nosotros mismos, al momento de redactarlo, nos hace que tengamos más claridad y que sepamos a lo mejor cuando nos estamos equivocando, cuando no es necesario unir un texto, sino que hacer un tema de separación, o que estamos comparando una cosa con la otra. Es mucho más fácil saber que tenemos todos estos recursos y que podemos echar mano de ellos para expresar netamente lo que queremos decir, para expresarlo con claridad y para expresarlo con precisión. Entonces, tenemos todos estos conectores de discurso, entre muchos otros,
de los que necesitamos echar mano para que nuestro discurso sea coherente y sea legible para el lector final. Ahora bien, como les comentaba en un principio, finalmente vengo de un ámbito periodístico y te deja ciertas mañas o cierta forma de jerarquizar la información cuando estás redactando. En periodismo nos dan una técnica que nosotros le llamamos la pirámide invertida, que es un concepto estructural en donde empezamos con el primer párrafo de nuestro texto de lo que vayamos a decir. Tiene que contestar básicamente o idealmente a 6 preguntas. Las primeras 6 líneas. Tengo que decir, dependiendo del tema, quién lo dijo, qué dijo, dónde lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Lo ideal es que se conteste a las 6 preguntas, pero esto va a depender netamente del texto. A lo mejor si estoy dando información de alguien que hizo un descubrimiento, a lo mejor de una vacuna efectivísima contra COVID, lo importante sí es el nombre, o sea, quién fue el investigador que lo descubrió, en dónde, de dónde es mexicano, es ruso, es chino, de dónde es el investigador, cuándo comenzó y cuándo fueron los ensayos clínicos, a través de qué métodos lo hizo y cómo lo puso en práctica. Todo eso tendría que estar resumido en las primeras 4 o 6 líneas de mi primer párrafo. ¿Por qué? Porque mi lector de una primera vista va a ver de qué se va a tratar todo lo que estamos leyendo. Es lo que en un ensayo académico sería como el abstract de todo el texto, que en ese pedacito, en esas líneas, se da un resumen general de lo que se va a abordar durante todo el texto. La idea es, como dice el segundo bullet de esta presentación, que coloquemos la información más importante en el titular y en los primeros párrafos de la noticia. En el cuerpo ya nos vamos como un poquito más largo. Quizá aquí sí ya es donde se utilizan con más efectividad los conectores. ¿Por qué? Porque vamos desarrollando toda la idea de la cual estamos informando en el primer párrafo. Aquí sí ya damos como un poco más de detalle, entramos a otras situaciones para darle mayor contexto y que todavía las personas se hagan imágenes mentales o representaciones, como le llamamos los comunicólogos, de lo que están leyendo. Y a medida de cómo vamos dando la historia, vamos a terminar con detalles menos importantes, en donde ya preparamos un cierre para finalizar el texto, pero ya no nos damos con detalles importantes porque todo lo dimos al principio y en la parte del cuerpo del texto. De esta forma, jerarquizamos información, hacemos que la lectura sea más efectiva, tenga una mejor comprensión el lector y sobre todo nuestro texto sea leído completito, porque muchas veces de por sí las personas no están muy acostumbradas a leer y si un texto lo suficientemente largo no atrapa la atención del lector en los primeros 3 párrafos, seguramente ya lo perdimos, pero si va a ser así, que en los primeros 3 párrafos se lleve un abstract completo y una foto general de lo que estamos hablando en el texto, porque nunca sabemos cuándo va a regresar a él, si lo necesita, por ejemplo, como complemento para una investigación o si nuestro texto va a ser utilizado como fuente de información más adelante. Como les decía, la información contenida en el primer párrafo y recapitulando de los textos redactados utilizando el método de la pirámide invertida debe responder a las 6 preguntas. Y los párrafos basados en la pirámide invertida deben construirse con 4 o máximo 6 oraciones y con ese orden, 4 o 6 oraciones que tengan sujeto, verbo y complemento. Básicamente, ¿por qué? Porque necesitamos que sean directos para quien lo va a leer. Como les comentaba, el primer párrafo presenta la información que conoceremos de una sola mirada y el autor del texto, desde su subjetividad, va a ser quien va a decidir cuáles de las 6 preguntas van a ser las que van a contestar el texto, cuáles se van a responder primero, cuáles después y cuáles al final. Pues antes de comenzar la redacción, volvemos otra vez al tema nodal de esto, él ya debe tener claro cuál es el objetivo del escrito. Entonces, ¿qué es lo que desea transmitir a sus lectores? ¿Información solamente? ¿Quiere hacer saber su opinión? ¿O va a empezar con un argumento su texto? Entonces,
Todo va a depender cómo, si bien la jerarquía de información va a llevar un orden de importancia, esa orden de importancia la va a establecer quien sea el autor del texto, porque se va a basar no solamente en lo que quiere decir, sino en lo que quiere que los demás entiendan y sobre todo en cuál es el objetivo de su trabajo, sea académico, sea para un tema de periodismo o sea para un tema, un tema de una redacción general, quizá para su blog personal. Casi terminamos. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo podría darles acerca de la redacción, de cuáles son las pautas para redactar? Antes de capturar el escrito en la computadora, como les comentaba, lo ideal es que lo escriban a mano, que escriban el borrador en un cuaderno a mano para que todo lo que ustedes estaban pensando vaciar directamente en la hoja pase por 2 filtros. El primero, que le escriba a mano todo como me va saliendo, y una vez que voy a empezar a capturar eso que puse en el cuaderno en la computadora, le voy a dar más orden, quizá todavía voy a recortar porque a lo mejor no era lo que quería expresar, o voy a acomodar el mensaje a que quede como yo lo estaba pensando desde un principio, y digamos de alguna manera estamos trazando así el mapa conceptual que vamos a utilizar para hacer el texto completo. Vamos a corroborar que en el borrador a mano lo hayamos pasado tal cual, y finalmente cuando lo pasemos al texto en la computadora es como darle un doble filtro, corroborar que estamos cumpliendo con el mapa conceptual que estamos trazando antes para darle el orden. Llevando a cabo estas 2 estrategias del borrador a mano y corroborar que estamos pasando el mapa conceptual directo a la información, que sí la estamos reflejando, entonces nos vamos a dar cuenta cuando ya lo estemos capturando si tenemos faltas de ortografía, si de verdad se entiende o no el texto, si las imágenes que estábamos contemplando pueden ser, son idóneas o necesitamos buscar más y cambiarlas por otras. Si necesito a lo mejor dibujar un esquema porque este texto a lo mejor queda muy largo y queda más comprensible a través de una imagen que pueda yo diseñar, a lo mejor un diagrama de flujo o un esquema, algo que pueda hacer de una manera más gráfica, porque finalmente todo eso va a ser lectura. Incluso vamos a detectar cuando estamos divagando, cuando estamos metiendo palabras por paja. Y como siempre, la mejor fórmula para redactar de manera adecuada tiene 2 componentes. Primero que nada, ser un buen lector de todo tipo de textos, pero básicamente de textos periodísticos para afianzar el tema de la estructura, y de otro tipo de literatura con el fin de adquirir el vocabulario que se adecue a nuestro público meta o que se adecue a nuestros pares. Y por pares estoy hablando de nuestros profesores, de los investigadores o del ámbito para quien estoy escribiendo. Y la última, en todo momento practicar la escritura cuando más se pueda. ¿Cuándo la podemos practicar? Cuando mandamos los mensajes de WhatsApp, evitar utilizar contracciones de las palabras, sino escribirlas bien para corroborar que estamos teniendo una apropiación correcta del lenguaje, de la gramática de la palabra. Cuando publicamos los estados de Facebook, cuando dejamos los recados para alguien, y creo que uno de los ejercicios más padres de a ver qué tan concretos y directos somos al momento de redactar es cuando escribimos tweets. ¿Por qué? Porque tenemos limitado el número de palabras, el número de caracteres a través del cual podemos escribir o expresar una idea. Entonces, al momento de escribir tweets, es la mejor manera de saber si estamos siendo concretos o todavía nuestro vocabulario tiene mucha paja para expresar las ideas que tenemos dentro. Al escribir blog, escribiendo un diario, en fin, es escribir, 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 la única manera como podemos seguir practicando la escritura y volvernos expertos al momento de tratar de emitir un mensaje y que sea recibido como nosotros lo estábamos imaginando. ¿Qué recomendaciones doy? Lo ideal es que cuando ya estemos en el paso de transcribir en la computadora, tener a la mano la página de la RAE para las dudas ortográficas y de lenguaje, el diccionario panhispánico de dudas que también se va a encontrar ahí. Podemos consultar la página de Fundación BBVA, que también es una muy buena página para resolver dudas de cómo utilizar las palabras.
evidentemente Word Reference, y les hago la recomendación del blog de la lengua, en donde también hay situaciones muy concretas que abarcan a través de este videoblog en YouTube. Por mi parte es todo. Les agradezco, bueno, dejo la bibliografía. Les agradezco enormemente su participación y su atención el día de hoy, y quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, sugerencia o lo que necesiten ustedes en esta tarde. Mil gracias, Dulce. Vamos a esperar que si alguno de los docentes, de las personas que nos están acompañando, quieren comentar, expresar alguna idea, alguna duda, quisieran aportar alguna experiencia, pues los escuchamos, estamos a sus órdenes. Y muchas gracias, Dulce, por la charla. Creo que va a ser de mucha utilidad y será una de varias que tenemos proyectadas en relación con este tema para ir afianzando precisamente estas habilidades de comunicación escrita y que creo que a todos, independientemente del nivel en el que nos encontremos de esa habilidad, nunca nos viene mal poderlas seguir afinando, seguirla fortaleciendo. Pero bueno, pues dejo el micrófono abierto para que quien quiera expresar algo, lo escuchamos y lo atendemos. Muchas gracias. Adelante, profesora Mónica, le escuchamos. Buenas tardes. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, ¿Sí me buenas escucho? tardes. Sí, buenas tardes, profesora. En lo personal, felicitarla, muchísima utilidad este curso. Yo laboro como asesora de tesis y pues estos cursos nos vienen bien a los profesionales, ¿verdad? Porque empezamos por nosotros para poder poner el ejemplo en nuestros alumnos. Y podemos ver realizo, pero sí en muchas ocasiones con asombro que los alumnos llegan a nivel superior con escasa habilidad para la redacción. Entonces, yo creo que estos cursos nos sirven muchísimo a nosotros docentes para poder fomentar y para poder favorecer el desarrollo de esta habilidad en los alumnos, ojalá en etapas iniciales, desde preescolar, por qué no decirlo, hasta que lleguemos a nivel superior con habilidades ya desarrolladas en ese sentido. En lo personal, perdón, me encantó el curso y muchas felicidades. Me fue de mucha utilidad. Muchísimas gracias, profesora. A sus órdenes, lo que necesita, aquí estamos. Gracias. Bueno, si no tenemos más comentarios, dudas o alguna otra expresión, pues estaríamos dando por terminada la charla del día de hoy. Les agradecemos mucho su participación. Los esperamos en los siguientes pláticas que restan de la semana, como bien lo mencionaba Jesús de Loya. Los esperamos para los días de mañana, de lo que resta y del viernes. Y bueno, les pediríamos de favor contestar brevemente la encuesta sobre esta plática para ver qué podemos seguir mejorando y bueno, estar intentando siempre alcanzar los objetivos con base en sus inquietudes. No sé si quieres agregar algo más, Dulce. Nada más que les agradezco muchísimo su atención. Espero de verdad que estos minutos que se tomaron para escuchar las pautas de redacción les sean de mucha utilidad. Ojalá, si lo necesitan, puedan acceder a la presentación que les di. Y con gusto, cualquier cosa que necesiten para soslayar dudas o que tenga alguna duda sus alumnos o todo, sin lugar a dudas pueden contactarnos para poder ayudarles a ustedes en su quehacer diario como profesores, y que estamos a sus órdenes. Gracias, Dulce. Bueno, nos despedimos, los esperamos mañana. Muchísimas gracias de nuevo por su participación y muy buena tarde a todos. Hasta luego, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Saludos, maestra Dulce, maestro Eduardo. Gracias por esta charla tan buena. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy amable. Hasta luego.